Hermanos, este es un momento trascendental, lleno de significados profundos, donde las señales divinas se manifiestan con fuerza y nos hablan directamente a cada uno de nosotros. Hoy iniciamos juntos un recorrido por esas señales, comenzando por la primera, la presencia viva, constante y transformadora del resucitado entre nosotros. No es esta su primera manifestación, ni será la última, porque Cristo no se limita a aparecer una sola vez. Él vive y camina con nosotros todos los días, revelándose en los detalles sencillos de nuestra vida cotidiana. Es el Señor glorioso, lleno de poder, que actúa con autoridad a través de su Espíritu Santo. Y nosotros, hermanos, somos privilegiados testigos de esa realidad tan maravillosa como inefable. Tómate un momento para reflexionar. ¿Cuántas veces ha estado Dios contigo? Cada uno debe hacer memoria, revisar su historia personal y anotar en su corazón todas las ocasiones en las que el Señor se te ha presentado. No digo aparecido porque eso sugeriría fugacidad o casualidad, no. El Señor se presenta con autoridad, con ternura, con consuelo, y lo ha hecho en múltiples ocasiones. En los días de alegría, en los encuentros familiares bendecidos, en tus victorias más íntimas, pero también en las sombras, en las crisis profundas, en los duelos silenciosos, en las enfermedades que agitan tu cuerpo y alma. Ahí también lo has sentido cerca, firme en tu debilidad, reconfortante en tu angustia, fuerte cuando tú ya no podías más, sanador de heridas visibles e invisibles. Él es el Cordero inmolado, sí, pero también es el Cordero victorioso. Posee todo poder, riquezas, sabiduría y gloria eterna. A Él sea toda alabanza, honra y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dilo conmigo, hermano. Amén. Alaba su nombre, rinde tu corazón ante su grandeza. Entonces recapitulemos. El resucitado no solo vive, sino que se ha presentado en medio de nuestras vidas. ¿Cómo? A través de manos amigas que se extendieron hacia ti cuando estabas caído, a través de puertas cerradas que contra toda lógica se abrieron, a través de situaciones sin salida aparente donde surgieron pequeñas luces que te guiaron hacia la esperanza, a través de sueños rotos que volvieron a cobrar vida. Ese es nuestro Dios, aquel que hace nuevas todas las cosas, que transforma el polvo en oro, el dolor en testimonio, la muerte en resurrección. Pero hay otro aspecto que toca el corazón de la iglesia. Estamos ante una comunidad herida. Observemos bien los detalles. Allí están Pedro, Tomás, Natanael, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos más. En total, 7. Pero ¿dónde están los 11 completos? Faltan algunos. Hermanos, esto también nos toca profundamente. La gran herida de la iglesia no es perder influencia política o social. Tampoco es la crítica en redes o la distorsión mediática de su mensaje. La herida más honda es la ausencia de tantos que ya no están con nosotros. Es el dolor de ver bancas vacías, corazones que partieron, familias que dejaron de caminar en comunión. Así nos encontramos en Pascua, una comunidad partida, incompleta. Pedro dice, me voy a pescar, y los demás lo siguen. Sabían de su liderazgo, de su experiencia, de su autoridad, pero detrás de esa decisión había algo más, tal vez desánimo, nostalgia, un retorno a lo conocido tras la muerte del maestro. Pero ahí, justo en ese punto de vuelta atrás, está el resucitado esperándonos. Pedro aún no lo reconoce, no sabe que quien le pide pescado es su maestro victorioso, aquel que venció la muerte y que ahora vive para siempre.
Y así llegamos al cuarto punto de reflexión, es en la situación límite, en medio del fracaso y la incertidumbre, donde aparece el Señor resucitado. Por eso quiero decirles a todos los que hoy están atravesando una prueba difícil, bendita sea su situación crítica, porque es precisamente allí donde Dios decide revelarse. Dios no se manifiesta en nuestras zonas cómodas, ni en nuestros días tranquilos. Elige los momentos más oscuros para iluminar nuestra vida. Y esto no es casualidad, sino parte del diseño divino. ¿Por qué hablo de situación límite? Porque el texto sagrado nos lo muestra claramente, tanto en tiempo como en espacio. Ya había terminado la noche y apenas empezaba la madrugada. Estaban en la orilla del mar, entre el agua y la tierra firme, dos imágenes poderosas de transición, de umbral, el paso de la oscuridad al amanecer y la frontera entre el mar y la tierra. En esos espacios intermedios, en esos límites tan simbólicos, aparece Jesús resucitado. Bendita sea la situación límite, hermanos, porque en ella Dios se hace presente como nunca. Recuerdo una vez a un hombre trabajador, padre de familia, quien me contó cómo perdió su empleo tras años en una alta posición ejecutiva. Me decía angustiado: Padre, ¿y quién me va a contratar ahora con mi edad y mis gastos? Le respondí: tranquilo, tranquilo, aún no se te han acabado los ahorros. Cuando solo te quede 1.000.000, me llamas. Él insistía que no podía esperar tanto y yo le repetía: usted me dijo que era hombre de fe, entonces aprenda a confiar, espere hasta que solo le quede 1.000.000. Y así fue. Un día me llamó emocionado: Padre, acabo de recibir una oferta mejor que la anterior. Alabado sea Dios. Esta historia, aunque única en su contexto, refleja una realidad común. El Señor resucitado aparece siempre en nuestros momentos más críticos. Quinto punto, Jesús pregunta: muchachos, ¿tienen pescado? No es ajeno a nuestras necesidades, no es un Dios distante, sino cercano, interesado. Quiere saber qué nos falta, no qué deseamos. El problema es que solemos hablarle al Señor de nuestros caprichos, de nuestras ganas, pero pocas veces le contamos nuestras verdaderas necesidades. Jesús no les preguntó a los discípulos qué querían, sino qué necesitaban. Y cuando ellos le dijeron que no tenían nada, Él no hizo un milagro mágico, sino que les indicó cómo actuar. Echen la red al lado derecho de la barca. No es indiferente, es activo, es compañero en la lucha. Usted debe aprender a creer esto profundamente, porque no es invento humano, es palabra de Dios. Es fruto de una lectura seria y amorosa de la Escritura. Jesús comprende la decepción de Pedro, el desánimo de los discípulos, la herida de cada uno de nosotros, y aparece al amanecer en el límite entre la noche y el día, en la orilla entre el agua y la tierra. Ahí se manifiesta el Señor resucitado. Sexto punto, los peces no eran pequeños, eran grandes. Allí está Él, sin reproches ni condenas, solo pregunta con ternura: jóvenes, ¿tienen algo para comer? No juzga, no cuestiona por qué regresaron a lo antiguo, no le reclama su desánimo o miedo. Simplemente se acerca con paciencia, con cercanía, con misericordia, y les ofrece algo nuevo: el fuego que calienta, el pan que alimenta, el pescado ya preparado. No les exige un gran esfuerzo humano, solo les pide que confíen, que reconozcan su presencia amorosa y que acepten con gratitud el don que les brinda. ¿Cuántas veces también nosotros volvemos a lo conocido cuando todo parece derrumbarse?
Cuando enfrentamos crisis familiares, enfermedades imprevistas, la pérdida de empleos, o vemos cómo nuestros seres queridos se alejan del camino de la fe, ¿a qué nos aferramos entonces? Algunos retornan al cinismo, otros al pesimismo, algunos recaen en viejas costumbres que creían superadas. Pero Cristo nos llama a no quedarnos allí. Nos invita a volver a mirarlo, a escucharlo, a dejarnos transformar por su amor renovador. Por eso, hermanos, quiero compartir con ustedes hoy un cuarto punto fundamental. El resucitado no solo se manifiesta, también restaura. Restaura relaciones rotas, vocaciones olvidadas, esperanzas apagadas. Y lo hace de manera personal, íntima, casi tierna. Después de la comida, Jesús se dirige directamente a Pedro. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Es una pregunta profunda que toca el corazón. No le pregunta si es el más inteligente, si domina toda la teología o si puede predicar mejor que los demás. Le pregunta por el amor, porque el corazón del discípulo no se mide por su eficacia, sino por su entrega sincera, por su afecto verdadero hacia el Maestro. Pedro, quien había negado 3 veces a Jesús, ahora tiene la gracia de afirmar 3 veces su amor. 3 veces dice: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y cada vez Jesús le responde con una misión: apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas, apacienta mis ovejas. Ese es nuestro llamado también, hermanos. Amar primero, servir después, ser pastores de corazones heridos, guías de almas buscadoras, portadores de la buena noticia. No somos perfectos, pero somos profundamente amados. Y desde ese amor somos enviados al mundo como signos vivos de su presencia. Así que pregúntese cada uno: ¿me ama Jesús? ¿Lo amo yo a Él? ¿Cómo lo demuestro? ¿Qué hago con ese amor recibido? Porque amar a Cristo no es solo sentir emociones bonitas en domingo. Amar a Cristo es cuidar a su rebaño, tender la mano al que tropieza, perdonar, acoger, anunciar con palabras y con vida que Él vive, que Él salva, que Él transforma. Hermanos, esta es nuestra verdadera Pascua. No solo celebrar una resurrección histórica, sino vivir una resurrección personal. Dejar que el resucitado entre en nuestras vidas, sanar las heridas de la comunidad, no temer al futuro y permitir que el amor nos renueve y nos envíe. Él vive, Él está aquí, Él sigue caminando junto a nosotros. No tengamos miedo de mirarlo, de reconocerlo, de seguirlo otra vez, porque mientras nosotros pensamos en volver atrás, Él siempre piensa en levantarnos, en enviarnos, en hacer de nosotros heraldos de su amor. Amén. Gloria sea dada al Señor, ayer, hoy y siempre. ¿Quién de ustedes en algún momento de su vida no ha sentido el silencio de Dios? ¿Quién no ha experimentado esa sensación de ausencia, como si Él hubiera desaparecido o simplemente se hubiese quedado callado cuando más lo necesitábamos? Muchas veces, como Pedro, comenzamos con entusiasmo un camino nuevo, una renovación espiritual, un cambio profundo, pero luego, ante la dificultad, tentados por la desilusión, queremos regresar a lo que antes era conocido, cómodo. Pero ahí, justo en ese punto de vuelta atrás, está el resucitado esperándonos. Pedro aún no lo reconoce, no sabe que quien le pide pescado es su Maestro victorioso, aquel que venció la muerte y que ahora vive para siempre. Y así llegamos al cuarto punto de reflexión. Es en la situación límite, en medio del fracaso y la incertidumbre, donde aparece el Señor resucitado. Por eso quiero decirles a todos los que hoy están atravesando una prueba difícil:
Bendita sea su situación crítica, porque es precisamente allí donde Dios decide revelarse. Dios no se manifiesta en nuestras zonas cómodas ni en nuestros días tranquilos. Elige los momentos más oscuros para iluminar nuestra vida. Y esto no es casualidad, sino parte del diseño divino. ¿Por qué hablo de situación límite? Porque el texto sagrado nos lo muestra claramente, tanto en tiempo como en espacio. Ya había terminado la noche y apenas empezaba la madrugada. Estaban en la orilla del mar, entre el agua y la tierra firme. Dos imágenes poderosas de transición, de umbral, el paso de la oscuridad al amanecer y la frontera entre el mar y la tierra. En esos espacios intermedios, en esos límites tan simbólicos, aparece Jesús resucitado. Bendita sea la situación límite, hermanos, porque en ella Dios se hace presente como nunca. Recuerdo una vez a un hombre trabajador, padre de familia, quien me contó cómo perdió su empleo tras años en una alta posición ejecutiva. Me decía angustiado: Padre, ¿y quién me va a contratar ahora con mi edad y mis gastos? Le respondí: tranquilo, tranquilo, aún no se te han acabado los ahorros. Cuando solo te quede 1.000.000, me llamas. Él insistía que no podía esperar tanto y yo le repetía: usted me dijo que era hombre de fe, entonces aprenda a confiar, espere hasta que solo le quede 1.000.000. Y así fue. Un día me llamó emocionado: Padre, acabo de recibir una oferta mejor que la anterior. Alabado sea Dios. Esta historia, aunque única en su contexto, refleja una realidad común. El Señor resucitado aparece siempre en nuestros momentos más críticos. Quinto punto. Jesús pregunta: muchachos, ¿tienen pescado? No es ajeno a nuestras necesidades. No es un Dios distante, sino cercano, interesado. Quiere saber qué nos falta, no qué deseamos. El problema es que solemos hablarle al Señor de nuestros caprichos, de nuestras ganas, pero pocas veces le contamos nuestras verdaderas necesidades. Jesús no les preguntó a los discípulos qué querían, sino qué necesitaban. Y cuando ellos le dijeron que no tenían nada, Él no hizo un milagro mágico, sino que les indicó cómo actuar. Echen la red al lado derecho de la barca. No es indiferente, es activo, es compañero en la lucha. Usted debe aprender a creer esto profundamente, porque no es invento humano, es palabra de Dios. Es fruto de una lectura seria y amorosa de la Escritura. Jesús comprende la decepción de Pedro, el desánimo de los discípulos, la herida de cada uno de nosotros, y aparece al amanecer, en el límite entre la noche y el día, en la orilla entre el agua y la tierra. Ahí se manifiesta el Señor resucitado. Sexto punto. Los peces no eran pequeños, eran grandes, grandes, fuertes, sanos, llenos de vigor. Esa primera comunión fue ayer y hoy ya vienen con entusiasmo a celebrar otra vez la presencia de Cristo. Me llena de gozo verlos aquí como peces grandes, fuertes, llenos de vida. Yo los bauticé, los vi nacer espiritualmente, algunos incluso físicamente, como esos mellizos que nacieron prematuros y hoy son jóvenes firmes en la fe. El texto bíblico no se queda en lo general, detalla que los peces eran grandes porque el Señor es grande en misericordia. Cuando tenemos a Cristo dentro, desde el Espíritu, siempre recibimos lo mejor, lo mejor. Crean en eso. ¿Y ahora qué significa el número 153? Hay varias interpretaciones. Les comparto dos. Primero, en aquel tiempo se creía que existían 153 especies de peces en el mar, simbolizando así la universalidad de la salvación. Ninguna nación, ningún pueblo faltaba. Segundo,
Y más hermoso aún, en hebreo cada letra tiene un valor numérico. Si sumamos las letras de la frase yo soy Dios, en hebreo Ani Elohim, obtenemos el número 153. Así que cada uno de esos 153 peces representa una voz, un pueblo, una persona llamada por nombre por el Señor resucitado. Hermanos, en la situación límite, en la noche más oscura, en la orilla incierta, el Señor no solo está presente, sino que pregunta por ti, se interesa por tus necesidades y te invita a lanzar la red una vez más. Confíen en Él, sigan echando la red a su derecha, porque con Él hasta la red se rompe de tanto bien que da